Bien, pues ahí quedó este tema titulado Nomás un camino hay, damos gracias al Señor. Y bueno, ya estamos listos, ya estamos preparados en esta preciosa mañana. Son ya 10 de la mañana con 26 minutos. Hoy, bueno, pues 25 de mayo de 2017, y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder estar en esta radio compartiendo con ustedes la palabra de Dios, compartiendo con ustedes el alimento espiritual diariamente, ¿verdad? Y además pues las alabanzas, los cantos que bueno, son de edificación para nuestras vidas. Cada una de las alabanzas, de los cantos que ponemos aquí traen un mensaje. Ese mensaje debemos de meditarlo, debemos de pensar en él. No nada más escuchar los cantos porque nos gustan. No, hay un mensaje. En cada canto, en cada alabanza, hay un mensaje. Y ahora viene el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a estar hablando. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor con cada uno de nuestros hermanos que están en sintonía en esta hora vía internet, y bueno, los que están escuchando a través de esta señal radiofónica 95.5 FM. Dios le bendiga a nuestros hermanos fieles oyentes, gloria al Señor, que siempre están al tanto de esta su radio 95.5 FM. Y bien, pues en esta ocasión vamos a estar hablando de el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra, muy importante. La palabra de Dios tiene poder. Y yo creo que cada uno de nosotros como personas cristianas sabemos que el poder está en la palabra. ¿Por qué está en la palabra? Porque viene del propio Dios, del propio Jesús. Ahorita vamos a leer, vamos a basarnos en el versículo clave que vamos a estar usando en esta mañana. Es ahí en San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Vamos a estar en esta mañana leyendo el versículo clave de esta enseñanza. Es San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hasta ahí. Vamos a estar leyendo en esta mañana. Hay que ponerle atención a este versículo bíblico, San Juan capítulo 1, verso 1 al 4. Como la palabra de Dios aquí nos muestra que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, es la palabra. La misma palabra es el mismo Señor Jesucristo. Si nosotros leemos en Génesis, que ahorita nos vamos a ir a Génesis. Vamos a ver primeramente. Vamos a ver ahí en Génesis, capítulo 1. Verso 1 en adelante dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día,
tinieblas llamó noche, y fue la tarde fue la tarde y la mañana un día. ¿A qué vamos con este versículo bíblico? ¿Qué es lo que queremos demostrar? ¿Qué es lo que queremos aprender de este versículo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que queremos aprender en esta mañana es que hay poder en la palabra de Dios y que por su palabra todas las cosas fueron hechas. Dice la palabra del Señor aquí en Génesis capítulo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Fíjese, Dios creó los cielos y la tierra, pero estaban desordenadas y vacías. Entonces vino Dios y empezó a ordenar todas las cosas sobre la tierra. Dice que la faz del abismo, dice que el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Solamente con su palabra, simplemente con decir sea la luz, y fue la luz. Simplemente y solamente con decir la palabra. Por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Y aquí en San Juan, capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo. ¿Qué está diciendo aquí? Que desde el principio siempre ha estado la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, en el principio era Jesús. Y el verbo era con Dios, estaba con Dios. Y el verbo era Dios, es el mismo Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que está hecho, todo lo que vemos, todo lo que podemos ver con nuestra vista, fue hecho por Dios. Sin Dios, sin el verbo, sin la palabra, sin el Señor, nada de lo que está hecho hubiera sido hecho. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Dónde dice esto? Vamos a averiguar. ¿Dónde dice esto? Y para poder saber, ¿verdad? Y tomar esta palabra y poder entenderle. Ahí en Hebreos 11:3 dice la palabra de Dios: porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Fíjense lo que dice aquí: porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por ella. ¿Quién es ella? La palabra. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra del Señor, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, mis hermanos, el poder de la palabra es maravilloso. Fíjese, vamos a empezar en esta mañana. Hay poder en la palabra de Dios. El mismo Dios es la palabra, el mismo verbo. Dice en San Juan capítulo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. En el principio era el verbo. ¿Qué significa verbo? ¿Qué es verbo? Vamos a ver el significado de verbo. Verbo, clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas.
o a las cosas. Tiene variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número, persona. Funciona como núcleo del predicado. Dios es bueno y perfecto. Amén. Lenguaje, capacidad de expresarse por medio de la palabra y de manera de hacerlo. Por eso dice el Señor que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y todo lo que está hecho, sin Él nada hubiera sido hecho. Entonces hay poder en la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos al Señor y decimos, Señor, haz esto en el nombre de Jesús, en esa palabra que nosotros soltamos, que nosotros decimos, va el poder de la palabra de Dios, porque estamos pidiéndolo en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios tiene poder. Hay mucho poder en la palabra de Dios cuando nosotros lo hablamos con fe. Con fe, porque es importante tener fe para poder expresar esa palabra. Para que esa palabra tenga efecto, tiene que ir con fe. ¿A qué vamos a esto? Bueno, vamos a irnos a San Mateo, capítulo 8, verso 5. Vamos a leer una historia el cual nos va a dar más entendimiento de lo que estamos leyendo ahorita. San Mateo capítulo 8, verso 5. Dese cuenta cómo hay poder en la palabra de Dios. Gloria al Señor. San Mateo 8, 5. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjese la enseñanza grande que el Señor nos da en esta historia. Tiene mucha enseñanza este versículo bíblico. ¿Por qué? Porque este centurión no era una persona cristiana, no era una persona creyente, solamente era una persona que tenía fe en que Jesús podía sanar a aquella persona por medio de su palabra. El centurión dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero el centurión creyó en la palabra de Jesús. El centurión le dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente pronuncia la palabra y mi siervo, mi criado sanará. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios con autoridad, cuando hablamos la palabra de Dios con fe, esa palabra será hecha cuando la hablamos sin dudar. Cuando nosotros pedimos al Señor en el nombre de Jesús sea hecho, eso será hecho cuando nosotros lo hagamos con fe,
no dudando, sino con convicción, con fe que eso será hecho. Porque hay poder en la palabra de Dios. En este caso aquí el centurión le creyó a Jesucristo, le creyó que por medio de su palabra, con solamente pronunciar su palabra, el criado sanaría. Pero fíjense que hay varias cosas por la cual nosotros necesitamos también empezar a practicar. Porque aquí el centurión dice claramente, y nos pone un ejemplo, dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Qué se necesita para poder, para que la palabra del Señor haga efecto? ¿Qué es lo que necesitamos? Hablarla con autoridad. Porque el Señor Jesucristo hablaba la palabra con autoridad. El Señor Jesucristo, mientras que anduvo aquí predicando el Evangelio, hablando las buenas nuevas del reino de los cielos, mientras que anduvo aquí en la tierra, Él hablaba la palabra con autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ven y va. Dice, entonces, cuando nosotros, en el nombre de Jesús, decimos, sea esto, y lo decimos con fe y con autoridad, eso se hace. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios ahí en San Juan, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Es el mismo Señor Jesucristo, es el mismo Señor, el cual hizo todas las cosas. Es el verbo, es su palabra. La palabra es el verbo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la Biblia, estamos alimentándonos de la palabra. En pocas palabras, estamos alimentándonos del mismo Señor Jesucristo. Cuando nos alimentamos del mismo Señor Jesucristo, tenemos dentro de nosotros, dentro de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, tenemos al Señor Jesucristo. Cuando leemos la palabra y la atesoramos en nuestro corazón, ahí estamos atesorando al mismo Señor Jesucristo dentro de nuestro corazón. Cuando esto pasa, que tenemos la palabra al Señor dentro de nuestro corazón y lo hablamos la palabra, esa palabra hace efecto, surge efecto, porque es el mismo Señor el que está haciendo las cosas por la fe. Fíjese cómo todo va, todo junto, va unánime, la fe, la autoridad y la palabra. Y el Señor. Todo es un conjunto. Fíjense, entonces, dice la palabra del Señor que Jesucristo predicaba como quien tiene autoridad. Gloria a Dios. ¿Y dónde dice esto? Vamos a ver aquí este versículo bíblico. Gloria al Señor. Ahí en Marcos 1:22 dice la palabra del Señor, y entraron en Capernaum, y enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay una cosa muy importante aquí. Cuando una persona, como los escribas, que eran personas, eran religiosos, que se sabían la ley, que eran estudiados, en pocas palabras, no hablaban la palabra de Dios con autoridad, mas el Señor dice aquí en Marcos 1:22, dice que se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces el Señor lo hablaba con autoridad. Aquello que Él estaba predicando, aquello que Él estaba enseñando, lo enseñaba con autoridad. Entonces, por eso aquí dice el centurión, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz y lo hace. Y aquí, en este caso, como el Señor es el dueño de todas las cosas, Él tiene bajo autoridad todas las cosas.
Él tiene bajo autoridad la enfermedad, Él tiene bajo autoridad la muerte, Él tiene bajo autoridad el Hades, Él tiene bajo autoridad todas las potestades. Todo está bajo la autoridad de Cristo Jesús. Y como todo está bajo la autoridad de Cristo Jesús, todo lo que Él dice, todo lo que Él habla por medio de su palabra, todo es hecho, porque Él es el Rey, Él es el que ordena, Él es el que manda, con autoridad. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios con autoridad y con fe, es hecho. Muchas de las veces nosotros hacemos oraciones, mis hermanos, largas. Hacemos oraciones de 5, 10 minutos, 15 minutos, sin necesidad de que haya tanta oración. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo solamente, así se ha hecho, y en esa misma hora todo fue hecho. Si nosotros tuviéramos esa fe, si tuviéramos esa convicción y esa autoridad de parte del Señor Jesucristo, todo sería hecho sin necesidad de hacer una larga oración cuando oramos por el enfermo o cuando oramos por alguna necesidad. Amén. Cuando oramos al Señor, claro que tenemos que estar hablando, platicando con el Señor, pero cuando se trata de orar por alguna petición, con 2, 3 palabras, que lo hablemos con autoridad y con fe sin dudar, tenga por seguro que será hecho. Gloria al Señor. Dice, porque Él tenía personas bajo autoridad. Y todo lo que Él hablaba y ordenaba, todo se hacía. Así el mismo Señor Jesucristo, el centurión entendió que todo estaba bajo la autoridad de Jesús. Dice la palabra de Dios, después el Señor Jesucristo al oírlo se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Que el centurión le creyó, que el centurión le creyó al Señor Jesucristo, pero también tenía fe, gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor, creemos en su palabra y tenemos fe, todas las cosas son hechas porque el poder está en la palabra de Dios. No está en nosotros, está en Dios mismo y en su palabra. No podemos nosotros, mis hermanos, creer en Dios y no creer en su palabra, porque Él es el mismo. La palabra de Dios, en la expresión y la manifestación de lo que es la palabra de Dios, da testimonio. Fíjese, la misma palabra da testimonio del mismo Señor Jesucristo. La misma palabra, o sea, la misma Biblia da testimonio del Señor Jesucristo. Da testimonio de que Él es el Rey, da testimonio de que Él es Dios, da testimonio de que Él tiene poder. La misma palabra. Ahí vamos a leer en Hebreos capítulo 11, verso 4, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Por qué dice esto? Recuerde que en Génesis habla y dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Todo estaba desordenado y vacío. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando el Señor andaba, su Espíritu andaba sobre la faz de la tierra, sobre la faz del abismo. Con tan solo al decir la palabra, sea la luz, y fue la luz, porque en su palabra hay poder. Asimismo, cuando nosotros hablamos una palabra, cuando oramos por un enfermo o por alguna petición, y lo hablamos con fe y con autoridad, se ha hecho, tenga por seguro que será hecho, porque hay poder en la palabra de Dios. Aquí nos está demostrando que hay poder en la palabra, que todo fue hecho por Dios. Lo que leímos en San Juan, capítulo 1, lo que leímos aquí en San Juan, capítulo 1, es solamente
la explicación de que la misma palabra es el mismo Señor y que todas las cosas fueron hechas por la misma palabra, que es el mismo Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas, dice, todas las cosas hechas, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el verbo es la palabra. Ya explicamos que el verbo, vamos a ver aquí la definición del verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo es la clase de palabra con la expresión acciones, procesos o estados o existencia que afectan a las personas. El verbo es el lenguaje, capacidad de expresarse por medio de la palabra y manera de hacerlo. Es el verbo. El verbo es una palabra. Eso lo enseñan en la escuela. Y aquí dice en San Juan 1 que en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y el verbo era con Dios, en el principio era Dios. O sea, es Dios mismo, la palabra. Gloria al Señor. Esto muchos no lo entendemos. Gracias al Señor que Él nos dio el entendimiento para entender su palabra. Entonces, mis hermanos, nosotros, fíjense, hay un comentario aquí, dice, y si yo conozco bien su palabra, entonces puedo creer bien en Dios. Si no conozco bien la palabra de Dios, no puedo creer. Dice, reitero, la palabra de Dios es la expresión de su corazón. Es lo que nos llega a nosotros del pensamiento de Dios, de su sentir y de su poder, porque la palabra de Dios es poderosa. Entonces, la palabra de Dios da testimonio de quién es Él. Y yo conozco bien su palabra. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos quién es. Su palabra, entonces puedo creer bien en Dios. Si conozco bien su palabra, creemos en Dios. No podemos nosotros creer en Dios y no creer en su palabra, porque estaríamos dudando del mismo Señor Jesucristo. Si nosotros dudamos de la palabra de Dios, estamos dudando del Señor Jesucristo. Estaríamos ahí mintiéndonos a nosotros mismos, porque si yo digo creo en Dios, pero no creo en su palabra, no creo lo que dice la Biblia, entonces no estamos creyendo en Dios, porque el mismo Dios es la palabra. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero yo no creo lo que dice la Biblia. Entonces no cree en Dios, porque no está creyendo en su palabra. Y la misma palabra es el mismo Señor. Hay que entender todas estas cosas. Entonces, ya quedamos que hay poder en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el centurión le dijo al Señor Jesucristo, solamente di la palabra y yo sé que mi siervo sanará. Y dice el Señor, y dice aquí, y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Vamos a pasarnos hasta el verso 13. Dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El centurión le creyó a Jesucristo, tuvo fe en el Señor Jesucristo y creyó que con tan solo decir la palabra, el siervo sanaría. Y dice, entonces es necesario que cuando nosotros le pidamos algo al Señor, lo pidamos o que nosotros estemos orando por un enfermo, lo hagamos con autoridad, con fe y creyendo. Aquí el Señor le dice al centurión, vete a tu casa y como creíste, te sea hecho. Con tan solo decir esa palabra, el siervo de aquel centurión fue sanado, porque él le creyó al Señor y le dijo, yo sé que con tan solo tú decir la palabra, Señor, será hecho. Mi siervo sanará.
porque creo en ti, porque creo en tu palabra, porque tengo fe en ti. Cuando nosotros tenemos esa convicción, estamos convencidos y tenemos fe que con tan solo decir la palabra, todo lo que pidamos va a ser hecho, será hecho, porque hay poder en la palabra de Dios. Muy importante. Si nosotros leemos en San Mateo capítulo 8, verso 5, bueno, vamos a leer, ya leímos ese versículo. San Mateo capítulo 24, verso 35. Hay otro ejemplo de el poder de la palabra de Dios. 24, San Mateo 24, yendo en San Marcos. San Mateo 24, verso 35. Vamos a leer lo que dice aquí. Gloria al Señor. Así es de que, mis hermanos, muchas de las veces nosotros estamos ahí quebrándonos la cabeza y estamos diciendo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa esto a mí? Cuando nosotros tenemos el poder por medio del Señor Jesucristo. No es que nosotros tengamos poder, sino que tenemos el poder por medio del Señor. ¿Por qué por medio del Señor? Porque el Señor se supone que como personas cristianas, el Señor vive en nuestros corazones. Cuando el Señor vive en nuestros corazones, lo expresamos hacia afuera. Cuando lo expresamos hacia afuera, esa palabra va con poder, porque es el mismo Señor el que va saliendo de nosotros, es la misma palabra, la palabra de Dios. San Mateo capítulo 25, verso 24, verso 35, dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aquí dice la palabra de Dios. Aquí está. Dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero aquí viene la clave. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Son palabras del mismo Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí? Que la palabra de Dios permanece para siempre, que no hay fin en la palabra de Dios. Puede acabarse la tierra, puede acabarse el cielo, puede acabarse este mundo, puede acabarse el universo, y la palabra de Dios permanecerá para siempre, porque la palabra de Dios es el mismo Dios, y Dios es eterno. Por eso dice aquí el Señor Jesucristo que todo puede pasar, todo puede acabarse, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Cuando Él determina una cosa y dice esto va a hacerse, eso se va a hacer porque Él lo ha dicho, porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él es el que tiene el poder y la autoridad. Así de que, mis hermanos, vamos a leer ahí en San Juan 15:7 cómo el Señor nos enseña el poder de su palabra. Y a veces nosotros estamos ahí dudando o estamos pensando cómo le haré cuando tenemos el poder, cuando tenemos fe en el Señor. Nosotros le pedimos al Señor con fe y todo será hecho. La misma palabra del Señor dice, pero pida con fe, no dudando, y todo lo que pida será hecho. Ahí en San Juan 15, verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. Vamos a leerlo más despacio. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Pero fíjese, cuando nosotros permanecemos en Dios y en su palabra, Él permanece en nosotros y todo lo que nosotros pidamos será hecho. Fíjese lo que dice aquí. Si permanecieres en mí
y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, cuando las palabras de Cristo, la palabra de Dios permanece en nosotros, Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Y dice, pide todo lo que quieras y todo será hecho. Cuando permanecemos en Él y Él en nosotros, cuando la palabra de Dios está en nuestros corazones, Él está en nosotros y nosotros en Él. Esa palabra la hablamos y surge efecto. La misma palabra del Señor dice que con nuestra boca confesamos para salud. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, no dudemos ni un instante, no dudemos en ningún momento que Dios puede hacer todas las cosas. No dudemos en ningún momento que cuando nosotros tenemos fe, cuando tenemos convicción, estamos convencidos de que Dios hace todas las cosas. No lo dudemos que Él lo hace, porque Él lo hace, porque hay poder en su palabra. Porque aquí en este ejemplo que leímos ahorita, el centurión creyó y tuvo fe en que su siervo sanaría. Y le dijo al Señor, di la palabra y yo sé que sanará. No necesito que vayas a mi casa y le sanes. No necesito que vayas a mi casa y ores por él o impongas las manos. Solamente di la palabra y yo sé que sanará. Cuando nosotros creemos de esta manera, el Señor se mueve grandemente y hace todas las cosas porque no dudamos. Cuando hay duda, entonces estamos dudando de las cosas que Dios puede hacer. Estamos dudando del poder de su palabra. Estamos dudando del mismo Dios. Y no será hecho porque prácticamente no estamos creyendo en Dios. Entonces, vamos a poner esto en práctica. Y pídele al Señor fe, pídele al Señor convicción. Dígale al Señor, auméntame la fe, auméntame la convicción. No permitas que yo dude de ti, Señor, de tu palabra. Y todo será hecho. Damos gracias a Dios por esta enseñanza, por esta corta enseñanza. Dios me los bendiga, Dios me los guarde a cada uno de mis hermanos que siempre están ahí sintonizando esta radio. Y bueno, esperando que esta palabra haya sido de bendición para su vida y para la vida de los que van a escuchar, de los que van a ver y de los que ya escucharon. Vamos a escuchar este tema que se llama Mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Dios y regresamos enseguida. Dios me los bendiga, no se vaya, siga en sintonía de esta su radio 95.5 FM. Regresamos en un instante. Bendiciones. Dios me lo bendiga en esta hora. Saludos para Brian, saludos para Griselda, saludos para Norma y todos los que van a ver este video. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar al tanto ahí. Dios me lo bendiga. Espero que esta enseñanza les haya servido para entender más el poder de la palabra de Dios, entender más lo que el Señor quiere. Y cómo podemos nosotros pedirle a Dios con fe, sin dudar, porque es importante tener fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe en Dios. Dios me la bendiga, Dios les guarde y estamos viéndonos en la próxima. Bendiciones y hasta pronto.